Hola psiques, hola mentes, hoy semana de Pascua, ¿cómo estás? ¿Cómo van las vacaciones? ¿Cómo estás con tus niños en casa? A veces es complicado vivir con los niños en casa, no serías el primer papá que dijera, por Dios, que ya se acaben las vacaciones y que nuestros hijos vuelvan a la escuela. Espero que te haya ido bien, si saliste, que lo hayas disfrutado, que hayas pasado unas lindas vacaciones, ojalá y hayas descansado. Y bueno, pues hoy es nuestro segundo martes de mini conferencias. Vamos a abordar un tema pues de los más polémicos, de los más complicados, de los más difíciles, y es por eso que hemos destinado justamente este tema para el día de hoy en las vacaciones, después de que traes toda la carga que seguramente viviste, para hablar justamente de la autoridad. Si tú bien recuerdas, la semana pasada hablábamos de por qué los niños no obedecen y uno de los temas centrales que se tocaban cuando hablábamos de que los niños no obedecen justamente es lo que hoy yo he dado en denominar el gran mal de nuestro tiempo. Uno de ellos que complica la vida en muchas familias y es justamente las dificultades en el manejo de la autoridad. De verdad, no tienes idea de cuánta gente llega al consultorio justo con este problema, en donde, bueno, tienden mucho a depositarlo en los niños, diciendo que no les hacen caso, que no obedecen, que no hayan ya cómo meterlos en control. Algunos de los propios papás dicen, es que ya no sé qué hacer con ellos. Y bueno, justamente encontramos que muchas de las ocasiones la falla está justamente en el manejo de la autoridad. Y es por eso que hoy vamos a hablar justamente de esto. De entrada, ¿qué es la autoridad? La autoridad, para que lo entendamos de forma muy simple, es quien jerárquicamente está por arriba de otro. Es decir, es quien en un momento dado, como hago yo mis analogías, dirige el barco, tiene en su mano el timón del barco para ver hacia dónde vamos a ir. Y esto de la autoridad pues hay en todos lados, en las escuelas, hay en las oficinas, en un barco, en un avión, pues el capitán es el que decide en un momento dado pues a qué hora sale, a qué hora entra el avión. Incluso un capitán puede decidir si un avión cambia de rumbo por alguna contingencia, por alguna situación. Y bueno, esta autoridad, quien jerárquicamente está por arriba, pues es quien suele mandar, aunque no se haga un poquito de ruido este concepto de mandar. Sin embargo, bueno, en todos lados tiene que haber quien siga esta línea en el barco, el timón en el barco. Por eso hago esta analogía, para quitarnos un poquito el miedo de esta palabra tan fuerte que puede ser mandar. Pero finalmente la autoridad solamente puede funcionar y solamente puede servir si esa autoridad se ejerce. Cuando una autoridad no se ejerce, finalmente es complicado, por no decir imposible, que los subalternos, es decir, los de abajo, de alguna manera acaten y sepan pues seguir el rumbo de este capitán que marca para ir hacia donde queremos. Entonces, ejercer la autoridad significa que en un momento dado nos tenemos que cerciorar o tenemos que garantizar que nosotros como padres lo que digamos se haga, o por el contrario, lo que digamos que no se haga, no se haga. Si tú en un momento dado das una orden que no es supervisada, una orden que no te cercioras y que no garantizas que se cumpla, en realidad lo que estás haciendo es como una sugerencia, estás haciendo como una petición, estás haciendo como un por favorcito de a ver si te hacen caso. La orden que no se supervisa y que no se cerciora uno como padre de que se lleve a cabo, finalmente implica que no estás ejerciendo esa autoridad. Es por eso que es importante que entendamos que la autoridad tiene que existir. Y te voy a hacer una pregunta para pues que más o menos entremos en una misma línea. Yo te voy a dar 3 alternativas. Y de estas 3 alternativas tienes que votar por alguna. Incluso te invito a que si se te ocurre una cuarta, bueno, me llames, escribas aquí abajo y le podemos tal vez incluir en una posterior pregunta. Pero aquí de lo que se trata es de que tú elijas cualquiera de estas 3 opciones. Punto número 1, que en tu casa mandes tú
y tu esposa o tu esposo. Es decir, que en tu casa manden los padres. 2, que en tu casa manden los hijos. Es decir, son ellos los que tienen la batuta de la orquesta familiar y son ellos los que van a ordenar y son ellos los que van a agarrar el timón para ver hacia dónde vamos. O 3, que en tu casa nadie mande. Es decir, no haya quien maneje el timón. ¿Cuál elegirías? Creo que estoy claro que la primera opción es la única que se puede elegir. No podemos supeditar la autoridad y el timón a nuestros hijos, como tampoco la podemos dejar a nadie. Por eso es que tenemos justamente que trabajar el tema de la autoridad desde esta jerarquía que tenemos. Pero hay 6 pasos que te voy a decir a ti para trabajar la autoridad. Y como siempre digo, mira, si tú no tienes problemas con la autoridad, siempre habrá una vecina o el primo de un amigo que sí tenga problemas con la autoridad. Entonces, cuando te cuestionen sobre esto, tú les puedas decir. 6 pasos específicos para trabajar la autoridad con nuestros hijos. Punto número 1, asumirte como autoridad. Es decir, saberte autoridad, reconocerte autoridad. Decir, sí, soy yo el que tengo el timón del barco para dirigirlo hacia donde queremos. Yo tengo algo muy claro y a veces parezco retrógrada, pero lo digo con mucha frecuencia, créeme. En mi casa mando yo. Punto. Claro, siempre y cuando no esté mi esposa, pero generalmente mando yo. ¿Sí? Punto número 2. Ya me asumí como autoridad, ya me reconocí como autoridad, ya me quité el miedo de decir que soy la autoridad. Bueno, el segundo paso es definir las reglas, es decir, cómo vamos a jugar. Yo siempre pongo una analogía, hasta en el juego del gato hay reglas, y si tú juegas con alguien gato y él no respeta las reglas, va a ser un verdadero lío. Imagínate que juegas gato con tu hijo y te dice, oye papá, ¿puedo yo tirar con bolitas y con crucecitas? No, mi amor. O con bolitas o con crucecitas. Oye, ¿puedo tirar 2 veces seguidas? No, mi amor. O tiras una tú y tiro otro yo, empezando tú o empezando yo. ¿Qué tal que gana el que haga una L? No, mi amor. Se gana con una línea diagonal, con una línea vertical o con una línea horizontal. Si para el juego del gato hay reglas, ya no hablemos tal vez del juego de Monopoly o de turista. Bueno, imaginemos el juego de la vida, el juego familiar en casa, que tal vez es uno de los más importantes. Si al juego familiar no le ponemos reglas, por supuesto que va a ser un verdadero lío. Y fíjate lo que ocurre, es altísimo el porcentaje de familias en donde ni siquiera los propios papás tienen claras ni definidas las reglas. Por eso es que es tan problemático de pronto funcionar en un sistema familiar. Por eso es importante que pongas reglas en tu casa. Ejemplos. En esta casa no se dicen groserías. En esta casa no se grita. En esta casa los que tienen la última palabra son los adultos. En esta casa no se brinca en las camas o se come lo que hay en el plato o comemos de principio a fin sentados en la silla de la mesa. A veces decimos sentados en la mesa, me parece un poco absurdo. Esas son reglas. En esta casa se le respeta a todos, todos nos respetamos. En fin, estas reglas tienen que ser definidas para que los niños sepan finalmente cuál es la forma de funcionar. 3. Tenemos que definir las consecuencias de no cumplir estas reglas. Es decir, cuando yo le pido al niño que haga algo y no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer al respecto? O cuando yo digo que algo no se hace, ¿qué voy a hacer si se hace? ¿Cuál es la consecuencia que los niños, y tal vez nosotros también, dentro de las propias reglas familiares, vamos a tener como consecuencia? Es decir, definir las consecuencias. El punto número 4 es transmitir la autoridad. Es decir, le tienes que hacer saber al otro quién es el que manda, quién es el que pone las reglas. Es importantísimo que los niños sepan quién es el que va a poner las reglas y quién es el que las tiene que acatar.
No tenemos por qué dar por hecho que los niños, solo porque son nuestros hijos, van a saber que nosotros mandamos. Necesitamos hacérselo saber. Incluso no sé si te ha tocado, pues en tus propios hijos o en algún conocido, niños pirinolas, de verdad pirinolas de 2 años, que le gritan a los papás: no, tú no me mandas, mando yo. Bueno, imagínate la confusión que ese niño puede llegar a tener respecto a quién manda, respecto a quién pone las reglas. Entonces hay que transmitirle finalmente a los niños esta autoridad. El punto número 5 es muy importante, porque finalmente tenemos que ganarnos la autoridad. La autoridad no se regala. Como siempre digo, nunca va a llegar un hijo tuyo de la escuela diciendo: mira papá, traigo de la escuela 2 autoridades, ¿no quieres una? Te regalo una. Oye mamá, fíjate que hoy sí te voy a dar la autoridad. No, la autoridad no se regala, la autoridad se gana. Y es importante que nosotros nos ganemos la autoridad con nuestros hijos. Te voy a poner un ejemplo que puede ser pues bastante frecuente y lo habrás oído en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con un maestro que no tiene control de grupo? Y lo pongo entre comillados porque es real que hay muchos maestros que no tienen control de grupo. ¿Y por qué se da? Porque finalmente no logran ejercer la autoridad. Por eso es muy difícil que un maestro que no tiene control de grupo, que no tiene autoridad, pues pueda lidiar con los chamacos en el salón de clases. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en la casa con los padres. Si nosotros no nos ganamos la autoridad, finalmente será muy difícil que nuestros niños nos hagan caso. Y de aquí derivo una de mis frases confusas, célebres, que creo que vale la pena mencionar. ¿Cómo vas a lograr que tu hijo te haga caso si no te hace caso? Para que tu hijo te haga caso, primero te tiene que hacer caso, porque si no, ¿sabes qué? No te va a hacer caso. La única manera que hay de que te haga caso es si te hace caso. Pero como no te hace caso, lo más probable es que no te haga caso. Esto es la autoridad. Necesitamos lograr que nuestros hijos nos hagan caso y para ello, finalmente, pues tenemos que ganarnos la autoridad. Y muy probablemente te preguntarás: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come? Bueno, pues te lo diré. El 6º paso es ejercer la autoridad. Es decir, cerciorarme y garantizar que lo que yo digo que se haga, se haga. O cerciorarme y garantizar que lo que yo digo que no se haga, no se haga. Esto es ejercer la autoridad. Y fíjate, si te das cuenta, el 5º y 6º paso es un camino de 2 sentidos. Es decir, te vas a ganar la autoridad cuando la ejerzas y al ejercerla te la estarás ganando. Y este es un círculo virtuoso. Es decir, me gano la autoridad ejerciéndola y al ejercerla me la gano. ¿Qué pasa con muchos padres? Pues que finalmente intentan ejercer su autoridad, intentan ser obedecidos por sus hijos cuando finalmente no se han ganado la autoridad. Y no se la han ganado porque finalmente tampoco la han ejercido. Entonces te darás cuenta que en la medida en que tú ejerces la autoridad te la vas ganando. De lo contrario, difícilmente podrás ganarte la autoridad con tus hijos. Estos son los 6 pasos de la autoridad. Espero de verdad que te sirvan. Háblalos con el primo de tu amigo, háblalos con tu vecino y comenten cómo tienen que ir siguiendo esta secuencia de autoridad para que finalmente tus hijos se te cuadren, tus hijos te obedezcan, tus hijos sigan reglas contigo. De esta manera vas a tener éxito en su educación. De lo contrario, de verdad, te lo garantizo, es uno de nuestros males de nuestro tiempo. Hay otro del que hablaremos después, que es la baja tolerancia a la frustración, que es todo un tema, pero de eso hablaremos después. Hoy lo importante es el manejo de la autoridad, que te asumas como autoridad, que pongas las reglas, que definas las consecuencias, que transmitas la autoridad, que te la ganes y que finalmente la ejerzas. Al ejercer la autoridad es justamente cuando vas a lograr que tus hijos te obedezcan. Muy bien amigos, muy bien psiques, muy bien mentes. Hoy hemos concluido con esta mini conferencia. No olvides, una vez más, suscribirte al canal. No olvides darle like,
No olvides compartirlo, por favor, porque esto es para ti, esto es para los padres, esto es para las psiques, esto es para las personas interesadas en tener un mejor manejo con nuestros hijos. No olvides, suscríbete, dale like y compártelo. No queda más que enviarte un uga, un fuerte, un gran abrazo. Hasta pronto, nos vemos el próximo martes.